Muy buenas tardes, señores estudiantes. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hoy día retomar las exposiciones que dejamos interrumpidas el martes anterior. Perdón, el lunes anterior. O bueno, hace 2 lunes, básicamente, porque el lunes anterior pues no tuvimos clase. Hoy nos tocaba pues el tercer tema, que tiene que ver con todo lo que se refiere a universo y muestra. Es parte de la metodología del protocolo. Entonces, por favor, pedimos a los estudiantes encargados de ese tema que empiecen la exposición. Por favor, se les pide que cada uno de los que vaya a exponer mantengan su cámara abierta. Gracias. No se escucha. Prueba. Adelante. No se le oye. Doctora, buenas tardes. Es que el grupo 2
no he terminado de exponer. Es verdad, tienen toda la razón. Me disculpan. Y bueno, el grupo 2 terminó de poner, o sea, no expuso Ciro Alcíbar el último día. Yo creo que sí, o sea, porque él si quiere exponer tendría que exponer en una tutoría, pero los demás sí expusieron. No, doctora, solo expusimos 2 del grupo 2. No está Ciro. A ver, el grupo 2 es... Hola. perdón. Espere. O sea, ustedes básicamente... A ver, esperen. Sí, es verdad. Expuso a Ana Lucía Mendoza y expuso Belén Rizo, Sí, doctora, ¿verdad? faltan 3. Sí, disculpe, me equivoqué con el otro grupo. Sí. Entonces, bueno, volvemos, por favor, que tengan paciencia el grupo de Universo y Muestra y retomamos las técnicas cuantitativas. Me disculpan. Adelante. Creo que no se te está escuchando, Laura. No se le oye. No se te oye. ¿Ahora se me escucha? Sí, adelante. Ya se me escucha, ya. Decía que las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los participantes. ¿Ya? Y estas se cierran siguiendo el siguiente procedimiento. Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo que asegure la representatividad de los participantes investigados. Es decir, escoger un grupo de cuestionarios. Luego de este grupo de cuestionarios vemos la frecuencia con la que aparece respuesta. Luego escogemos las respuestas que tengan una mayor frecuencia. De este grupo que escogimos la vamos a clasificar en temas, aspectos o rubros de acuerdo con un criterio lógico. Lo siguiente sería darle un nombre o título a cada tema, aspecto, rubro, y luego le asignamos un código. Ahora, un clic por favor. Bueno, no, la anterior también. Esto, había un ejemplo en el libro que nos ponían varias preguntas, ya la ponemos, varias respuestas y las tenemos, hacemos un cuadro y ponemos la frecuencia. Si tenemos, por ejemplo, respuestas que solo tengan 2 frecuencias, 2, 3, una sola frecuencia, estas vamos a reducir y entonces nos quedaría
más pequeños, solo ponemos en el cuadro las que tengan mayor frecuencia, las que se han respondido, las que se han escogido más. La siguiente. Bueno, importante que al cerrar las preguntas abiertas y codificarlas, debe tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta debe expresarse con diferentes palabras. Ejemplo de esto era uno que nos ponía el libro, por ejemplo, hacemos las preguntas acerca de un programa de televisión. ¿Usted qué sugerencias le haría? Respuestas de esto serían, un ejemplo, personas, mejorar las canciones, otras respuestas sería poner otro tipo de canciones, incluir nuevas canciones. Entonces, toda esta respuesta la vamos a poner en un solo grupo o en una sola categoría, que puede ser musicalización del programa. Es decir, que son diferentes respuestas, pero se agrupan en una misma categoría. Ahora, ¿en qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Hay dos formas, el autoadministrado y la entrevista. El autoadministrado se puede hacer de forma individual, grupal o por envío. Y la entrevista personal o por vía telefónica. El autoadministrado significa que la persona a la que se le da el cuestionario es la que lo va a responder. Es decir, no va a haber ningún intermediario, no va a haber nadie. Ella misma escoge el cuestionario, lo lee y ella responde todo. Y hay tres formas de hacerlo. Individual es cuando lo que está explicando se le entrega al participante y este lo responde. Y ahí puede ser en su lugar de trabajo, en un lugar en el que se le dice que vaya para responder el cuestionario, o en su hogar. ¿Ya? El otro es grupal. Ejemplo de este es cuando a un grupo de familia, los padres de familia, en una reunión en el colegio, se le da a los padres de familia y esto los responden. O también puede ser con los alumnos. Estamos en un salón de clases y se le da a un grupo de estudiantes para que respondan un cuestionario. Y por envío, que como su nombre lo indica, sería cuando se le envía el cuestionario a las personas por mensajes, por correo postal o por correo electrónico. La otra forma de realizar un cuestionario es mediante una entrevista. Esta puede ser personal o por vía telefónica. La siguiente, por favor. Ya, por entrevista personal, primero que estas entrevistas implican que una persona calificada, es decir, un entrevistador, aplique el cuestionario a los participantes. No es como la anterior, que la misma persona leía y respondía todo. Aquí no, aquí es un entrevistador el que hace eso. Su papel es crucial, ¿ya? Y normalmente existen varios entrevistadores, ya estos deben ser capacitados y deben conocer a fondo el cuestionario. No deberán sesgar o influir en las personas, es decir, que el entrevistador no puede hacer ningún gesto de aprobación o desaprobación por la respuesta del encuestado. Su propósito es llevar a buen fin cada entrevista. ¿Y cómo hace esto? Evitando que decaiga el interés del participante. Las explicaciones que proporcione deberán ser breves pero suficientes y tiene que ser neutral pero cordial y servicial. ¿Ya? Y es importante que el entrevistador le explique a la persona que no existen respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Simplemente es la que él decida. Y la otra forma es por vía telefónica. Como su nombre lo dice, el entrevistador llama a la persona, al encuestado, que puede ser a su hogar, a una oficina, a su teléfono, o sea, a su celular. Y la diferencia con el anterior es que no es, como decir, no es cara a cara, sino es por teléfono, como lo dice. Ya. Las entrevistas telefónicas son la forma más rápida y económica de realizar una encuesta. Las habilidades que requieren los entrevistadores deben ser parecidas a las de la entrevista personal. Y una ventaja que tiene este método es que se puede acceder a barrios inseguros y hogares exclusivos donde se limite el ingreso, así como lugares geográficamente lejanos. Y la desventaja de este es que están limitadas unas cuantas preguntas,
o no se pueden efectuar mediciones complejas de variables o profundizar en ciertos temas. La siguiente, por favor. La siguiente. Algunas consideraciones importantes para realizar una encuesta es que primero, cuando tenemos una población analfabeta o tenemos personas con niveles educativos bajos o niños que recién están aprendiendo a leer, se recomienda la administración del cuestionario mediante una entrevista. ¿Ya? Pero también existen otros cuestionarios, como podemos ver aquí, que las respuestas son fáciles. Tenemos la carita en desacuerdo, una carita neutral y una carita de acuerdo. Con trabajadores de niveles de lectura básica se recomienda utilizar entrevistas, cuestionarios autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos, siempre proporcionándoles asesoría. Y cuando los cuestionarios son muy complejos de contestar o de aplicar, suele utilizarse un manual que explica las instrucciones y cómo debe responderse o administrarse. La siguiente. Escalas para medir las actitudes. Primero, una actitud es la forma en la que respondemos ante un objeto, un ser vivo, una actividad, un concepto, y esta puede ser favorable o desfavorable. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos o conceptos que hacen referencia. Ejemplos que nos pone el libro para entender esta parte. Si mi actitud hacia el aborto es desfavorable, lo más probable es que yo nunca me realice un aborto o que no participe en un aborto de una amiga o que no esté de acuerdo con eso. Ya. O por ejemplo, si mi actitud hacia cierto presidente es desfavorable o partido político desfavorable, lo más seguro es que yo no vote por ese partido en las próximas elecciones. Los métodos más conocidos para medir las escalas, por escala las variables, son el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico, y la escala de Goodman. En el libro nos hablaba del escalamiento de Likert, vamos a comenzar yo por el escalamiento de Likert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, por ejemplo, ponemos el nombre de cierto presidente, por ejemplo, de aquí del Ecuador, y abajo ponemos como varios adjetivos. Y la persona deberá escoger lo que él piense de esa persona mediante los adjetivos que ponemos. Gracias. Soy Laura González Parra. Se me olvidó presentarme, disculpe, doctor. Bueno, continuando, en cuanto a la dirección de las afirmaciones, esta puede tener dos direcciones, ¿no? Ya sea favorable o positiva o desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud, ¿no? O estudio o a la pregunta que se está realizando. Pasa. Por ejemplo, ahorita aquí hay varios ejemplos y cabe recalcar que si lo que ya mencioné anteriormente, que si la pregunta es positiva, el ítem de mayor puntuación será los positivos de mayor a menor, como está en la pregunta 3, que dice que los servicios que presta la Dirección General de Impuestos Nacionales habitualmente son muy buenos. Eso es una pregunta positiva, por lo tanto, muy de acuerdo, sería la mayor puntuación. Mientras tanto, en la primera pregunta, el personal de Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Eso es una pregunta negativa, por lo que la de mayor puntuación es muy en desacuerdo, ¿no? Sería como que la positiva en ese caso. Y muy de acuerdo sería la de menor puntuación. Ahí se suma lo que serían los ítems y se alcanza una puntuación que, dependiendo de la cantidad de preguntas y de ítem, se valora la que sería si es baja, media o máxima, ¿no? O alta.
Pero en este caso son 8 por 5, serían 40, sería el número, la puntuación total favorable, y mínimo sería 8. Por lo tanto, 12 es una puntuación bastante baja con respecto a lo que se podría alcanzar, ¿no? en esta actividad. Pasa. Ya no, ya. A veces se disminuye o se incrementa el número de categorías, sobre todo cuando los participantes potenciales tienen una capacidad muy limitada de discriminación, o por el contrario muy amplia, ¿no? Por ejemplo, Lee y Waring en su estudio, comentando lo que serían en capítulos previos, o bueno, lo que ya mencionaron nuestros compañeros, midieron sus variables o criterios de satisfacción de la calidad de diseño ambiental. El área de trabajo mediante dimensiones que incluyen ítems percentuales de formato de Likert, ¿no? Como ya mencioné, que en este caso ellos utilizaron 7 variables que iban hasta de muy satisfecho hasta muy insatisfecho. Pasa. En términos generales, una escala de Likert se construye generando un elevado número de afirmaciones que califican al objetivo de actitud y se administran en una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se corrigen con las del grupo en la tabla, en toda la escala, o sea, en toda lo que ya mencioné, estaba la tabla con sus preguntas y sus ítems, y se toman lo que serían las más importantes o más significativas, y son las que se ponen en práctica en la encuesta oficial. Al construir una escala de Likert, debemos asegurarnos que las afirmaciones y alternativas de respuesta sean comprendidas por los participantes que en ella van a aplicar, ¿no? O que están involucrados en esta misma. Ello se evalúa, ello se evalúa cuidadosamente en la prueba pilota que ya mencioné, y se hace una recopilación de las más importantes o más significativas, y son las que se ponen en práctica nuevamente o en la ya oficial, que es la que se tomará en cuenta en el estudio. Bueno. Ok, ahora continuando con lo que serían la codificación de las escalas, podemos observar que estos son los puntos o categorías de la escala que pueden codificarse en los siguientes modos. Como por ejemplo, aquí tenemos una escala, el cual tenemos a la izquierda el adjetivo favorable y a la derecha lo que sería el adjetivo contrario, el desfavorable. ¿Ya? En caso de que a veces pudieran como que interpretar bien la escala con negativos, se puede utilizar la escala que está abajo, que es de 7 a 1. Siguiente. A ver, aquí estamos hablando de lo que se llama diferencial semántico. Ya es otra cosa, ¿no? Sí. Porque ya hemos terminado escala de Likert. Ahora estamos hablando de diferencial semántico. ¿Ok? Confirme. Sí, así es. Ya, bueno, entonces como ya he mencionado, que puede ver que el participante no tenga una buena capacidad de discriminación, la escala se lo podría dividir en 5 categorías y del 1 al 5, ¿ya? O también como se ve que hay 3 opciones, pero esa no es muy común, ¿ya? Y, por ejemplo, explica que también codificar del 1 al 7 o de un número negativo a un número positivo no tiene tanta importancia, siempre y cuando estemos como que conscientes del marco de la interpretación, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo sería que qué tal calificaría la actitud de tal candidato. Justo sería 7, justo sería 1, o con números negativos, justo en la escala máxima sería 3, e injusto en un número negativo, menos 3, sería la mínima. Ya. Siguiente. Ya. Pero aclárame algo, ¿cómo se le presenta en una encuesta, cómo se presenta y se aplica? Bueno, parece que lo va a explicar aquí.
Ok. Primero tenía que decir qué es el Ya. diferencial semántico, que El diferencial. no lo tenemos claro. Ok. Este fue como que hecho para explorar lo que son dimensiones de significado y consiste en lo que es una serie de adjetivos extremos. Ya, como tenemos aquí barato y al otro extremo tenemos el adjetivo contrario, que sería caro, y califican a un objeto de actitud ante las cuales sería necesaria el cual el participante califique. Es decir, que este deberá de calificar al objeto a partir de un conjunto de adjetivos bipolares, como los que están aquí, que sería sabroso, insípido, dulce, salado, amargo, limpio, lo otro extremo sería sucio. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, el diferencial semántico se utiliza en situaciones para evaluar objetos. ¿Ya? Siguiente. Y ahora las maneras de aplicar el diferencial semántico, puede ser como que autoadministrada, ya que se le proporciona la escala al participante y lo calificará o lo marcará en la categoría que mejor describe a su reacción o el cual él considere conveniente, mediante lo que sea la entrevista. ¿Ya? Y puede haber una segunda situación en la cual es muy conveniente mostrar como que tarjeta al correspondiente que incluya los adjetivos bipolares y sus respectivas categorías. Ahora tenemos lo que son los pasos para integrar la versión final, ¿ya? Y para integrar lo que sería la versión final de esta escala, se deben llevar a cabo los siguientes pasos, que sería, el primero sería generar una lista de adjetivos bipolares y que sean aplicables al objetivo el cual se va a medir o se va a calificar. El otro sería preparar una escala preliminar y esto se lo podríamos administrar a un grupo de participantes y esto serviría como una prueba piloto. Luego tendríamos que correlacionar la respuesta de los sujetos para cada adjetivo y así podemos correlacionar un ítem con todos los demás. Calculamos la confiabilidad y la validez de la escala total, o sea, todos los pares de adjetivos. Seleccionamos los ítems que presenten correlaciones significativas y discriminen entre casos. Naturalmente, si es confiable y válido, estas correlaciones serán significativas. Y luego sería el último, que sería desarrollar la versión final de la escala. Siguiente. Ya, ahora aquí su interpretación va a depender mucho de los números de ítem o pares de adjetivos. Asimismo, en ocasiones se califica en promedio obteniendo lo que sería la escala total. O sea, por aquí tendremos una escala de que sería de 7, ¿ya? Y como podemos ver ahí, las calificaciones serían entre sabroso e insípido tendríamos un 6. Ahora, lo que procedemos a hacer es tomar la puntuación total, que sería 6, 7, que fue el máximo en cuanto a la escala de rico y pobre, y luego 6 y 6 en las 200 escalas, y esto se va a dividir para el número de ítems. Ya, también se podrían utilizar distintas escalas o diferenciales semánticos para medir actitudes hacia varios objetos. Por ejemplo, es posible medir con 4 pares de objetivos la actitud hacia un candidato A, con otros pares de adjetivos, la actitud de su plataforma y con otros 6 pares de adjetivos la actitud hacia su partido político. Siguiente. Y esta escala sería una escala de medición ordinal, aunque es común que se trabaje como si fuera de intervalo, por las mismas razones de Likert. Ahora tenemos lo que es
el escalograma de Gottman, y este es una técnica para medir las actitudes, al igual que la escala de Likert, y se fundamentan en juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión y seleccionando a uno de los puntos o categorías de la escala repetitiva. Siguiente. Ya, la diferencia con el método de Likert es que las frases tienen diferentes de intensidad. Por ejemplo, la siguiente afirmación es una relación con el aborto, ¿ya? Es la actitud evaluada. Si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría. Y a su vez, esta última también es un poco intensa, ya que la afirmación, si una compañera del salón de clases se embaraza, probablemente no le recomendaría el aborto. O sea, es decir, que se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o la intensidad de dicha actitud. Aquí tenemos lo que son otros métodos cuantitativos de la recolección de datos. En la investigación disponemos de otros métodos sumamente importantes y útiles para recolectar datos de las diferentes ciencias y disciplinas, como cuestionarios y escalas de actitudes, las cuales solamente se enuncian en este capítulo, pero se comentan con mayor profundidad en otros capítulos más adelante. Y entonces vamos a empezar con lo que sería el análisis del contenido cuantitativo. Esta es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática. Y este va a cuantificar los mensajes o contenidos en categorías y estos en subcategorías. Y esto va a ser sometido a lo que sería un análisis estadístico. Y sus usos pueden ser dados, por ejemplo, puede ser para evaluar el grado de carga de contenido sexual de unos o varios programas televisivos, estudiar las apelaciones o características de campañas publicitarias y en los medios de comunicación colectiva, tales como radio, televisión, periódicos. También se pueden comparar estrategias propagandísticas de los partidos políticos y también, entre otras cosas, ya podría también determinar la evolución de cierta clase de pacientes que asisten a psicoterapia al analizar sus escritos y los que son sus expresiones verbales. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la observación. Este método de recolección de datos va a consistir también en lo que sería un registro sistemático y este deberá ser válido y confiable. ¿Ya? Y este va a tener también lo que son situaciones a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Y este va a ser útil, por ejemplo, en lo que serían conflictos familiares, analizar eventos masivos, como por ejemplo, qué sé yo, la violencia en los estadios, en el fútbol, la aceptación rechazo de un producto en el supermercado, entre otros. Ya, como muestra de este tipo de investigación, hay quienes utilizan esta técnica conocida, hay una técnica conocida como la lista de verificación de la conducta autista. Esta compararon las observaciones de profesionales de la salud en torno a los comportamientos de los niños autistas brasileños con la observación de sus madres. Y asimismo, otros autores como Franco Rodríguez y Balcells, estos evaluaron lo que sería la pedagogía de instructores de ejercicios físicos y aeróbicos en lo que son gimnasios de Portugal para analizar las clases grabadas en videos. Y también utilizaron esta misma técnica para indagar sobre la relación entre los autorreceptores, autorreportes de la intensidad del dolor y observación directa de las conductas producidas por tal dolor. Luego tenemos las pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas o inventarios miden lo que son también variables específicas, como podría ser
el razonamiento matemático, el tipo de cultura organizacional, la depresión en un posparto, la adaptación en el colegio y también, entre otros, ya, hay miles. Asimismo, hay un tipo de pruebas que evalúan proyecciones de participantes y determinan su estado en una variable con elementos cuantitativos y cualitativos. Y por último tenemos lo que son los datos secundarios o recolectados por otros investigadores. Esta implica lo que sería la revisión de documentos, archivos físicos o también podrían ser electrónicos, ¿ya? Por ejemplo, una hipótesis fuera la violencia manifiesta de la Ciudad de México es mayor que en la ciudad de Caracas. Entonces acudiríamos a las alcaldías de las ciudades para solicitar datos relacionados con la violencia, como por ejemplo el número de asaltos, violaciones, robos, entre otros, ¿ya? Y también podríamos obtener información de los archivos de los hospitales y de las diferentes procuradurías o cuerpos policíacos. Un caso de una investigación cuyo método de recolección se fundamentó en datos secundarios fue el que acaba de comentar. Eso sería todo. Gracias. Bueno, normalmente se utiliza en los estudios de ustedes, se van a utilizar los datos secundarios que se recogen de la historia clínica de los pacientes o cuestionario también escalas, pero yo les aconsejo que si tienen que levantar la información a través de cuestionario o escala, que busquen cuestionarios de escala que ya estén validados, que se hayan aplicado en otros estudios similares para no tener que hacer la prueba estadística de validación, porque eso es complejo. Entonces, sí, normalmente hay muchos cuestionarios que ya están validados y que están a disposición en internet. Ustedes lo pueden conseguir a través de los artículos científicos o yendo directamente al cuestionario. Ok, ahora sí vamos a ver lo que es el universo y la muestra. Buenas tardes. Ahora sí se escucha, doctora. Acérquese un poco más porque se le oye muy lejano. Ahora. Ok, mejor. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctora. Compañeros, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es el universo y la muestra. Cálculo de muestra cuantitativa. Bueno, los integrantes son mi persona Jordi Cueva, la compañera María Morera Giomara, Zambrano Carreño Marcos, Zambrano Poslivo María y Zambrano Pilco Mariana. En cuanto a la selección de la muestra de la investigación cuantitativa, tenemos una pequeña introducción o un resumen de lo que vamos a hablar acerca de toda la exposición, en donde empezamos con que la muestra es un subgrupo de la población o el universo. Esta se utiliza en la investigación como para economizar y también para economizar tiempo y recursos. Esta también implica lo que es definir la unidad de muestreo y el análisis y requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Ahora, existen dos tipos de muestras. Tenemos la probabilística y la no probabilística o dirigida. En cuanto a la probabilística, esta va a requerir precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de ya sea listados o marcos muestral u otros procedimientos como tómbolas, tablas de números, aleatorios, staff o selección sistemática, que más adelante vamos a hablar de eso.
La muestra probabilística tiene subtipos, como va a ser la muestra aleatoria simple, la muestra estratificada y la muestra por racimos o clúster. Mientras que el otro tipo de muestra, como es la no probabilística o la dirigida, esta selecciona casos, unidades por uno o varios propósitos y bueno, no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Continuamos. Continúa, Karen. Bueno, en cuanto la primera pregunta que se plantea en el tema es, ¿en una investigación siempre tenemos una muestra? Bueno, pues no siempre en una investigación va a existir una muestra, pero en la mayoría de las situaciones sí se realiza el estudio de una muestra. Solo cuando en este caso se quiera efectuar un censo, se debe incluir lo que son todos los casos del universo a la muestra. Un ejemplo de esto es de que supongamos que se realice un estudio investigativo en una empresa en donde se quiera conocer sobre las motivaciones por las que se está trabajando o por las que se continúa trabajando o porque en este caso dan su mejor rendimiento laboral. Entonces, en estos casos se debe incluir lo que va a ser a todos los trabajadores del no crean que en este caso su opinión no sirve o no cuenta o no es relevante para la investigación. Entonces, en este tipo de casos es importante incluir lo que van a ser todos los casos del universo o la población, recordando que la muestra, cuando se utiliza una muestra, esta se la hace por economizar lo que es el tiempo y también los recursos. Pero existen casos como el que le mencioné en donde se deben seleccionar todos los casos. Bueno, ahora, en cuanto a lo primero que sobre qué o quiénes se deben recolectar los datos, pues bueno, básicamente aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, entre los participantes, los objetos, los sucesos o colectividades del estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Entonces, un ejemplo que tenemos de esto es de que si se realiza un estudio de investigación en donde el principal objetivo sea determinar cuál es el uso principal que le hacen los niños al televisor, vamos a poder establecer de que la mejor forma sería de que se investigue o se interrogue, en este caso, a los niños, ya que van a ser la base fundamental de la información. Pero el libro nos describía que también se puede proceder a investigar o a preguntarles a sus padres, en este caso, sobre cuál va a ser el principal uso que le hacen los niños a la televisión. Entonces, dependiendo de que si se eligen los niños o si se eligen los padres, o en este caso ambos, esta elección básicamente va a depender del objetivo de la investigación y también del diseño de esta. Entonces, por lo tanto, cuando se selecciona una muestra, lo primero que hay que definir en este caso es la unidad del muestreo-análisis. Y ya una vez establecida lo que va a ser la unidad del muestreo-análisis, lo que se va a proceder es a delimitar lo que va a ser la población, que eso les voy a hablar más adelante. Continúa. La muestra en el proceso cualitativo. Bueno, la muestra en el proceso cualitativo, este es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se van a recolectar datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo para la población. En estos casos, el investigador, lo que él pretende es que los resultados que se obtengan de la muestra, estos se generalicen y también se extrapolen a lo que va a ser la población. Y el interés máximo, como les dije, va a ser de que la muestra seleccionada sea estadísticamente representativa, que se caracteriza en lo que es la esencia del muestreo cuantitativo, en donde el objetivo central va a ser que se seleccionen casos representativos para la generalización que se obtengan en los resultados de la investigación, mediante lo que van a ser la presentación de características o hipótesis con la finalidad de construir o probar, en este caso, teorías que expliquen a la población o fenómenos, ya sea esta mediante una técnica adecuada. Continúa.
Ahora, ¿cómo se delimita una población? Ya, una vez que ya en este caso hayamos, hayamos lo que es definió la unidad de muestreo de análisis, aquí ya se procede a lo que es delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretenden lo que es generalizar los resultados, recordando que una definición de población universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Entonces, un gran problema que se plantea o que se presenta en varios estudios de investigación es que cuando se realiza este proceso de describir las características de la población, no se lo describe de una manera completa. Entonces, lo más preferible es que aquí se establezcan con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles van a ser los parámetros muestrales. Entonces, un ejemplo de la delimitación de población es, continuando con el ejemplo que les decía sobre el uso en donde la investigación, el principal objetivo de la investigación sería determinar el uso que hacen los niños a la televisión. El libro nos plantea una limitación de la población, que es de que todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursen el cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino. Entonces, como aquí ya se delimita lo que va a ser la población, entonces va a eliminar o va a excluir a todos los individuos o niños que no formen parte, en este caso, de los límites de la población. Entonces se eliminaría lo que van a ser niños mexicanos que no vivan en lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, y también a los que no van a la escuela. También se eliminaría o se excluyera lo que van a ser a los que asisten en el turno vespertino o en el turno de la tarde, ya que solo se incluye el turno matutino, y también a los niños que cursan en años inferiores, con primero, segundo y tercero. Y bueno, hay que recordar que un estudio no será mejor por tener una población más grande. Más bien, un estudio va a ser mejor va a tener una mejor calidad cuando delimita claramente lo que va a ser la población con base a lo que va a ser el planteamiento del problema. Continúo. Ahora, en cuanto a los errores que hay que evitar al seleccionar la muestra, tenemos los tres más importantes. El primero es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, es decir, a individuos o, en este caso, continuando el ejemplo, niños que formen parte, en este caso, de la selección de la muestra, pero que no se tomen en cuenta. Supongamos que al seleccionar la muestra no se elija ya sea un curso de quinto o de sexto grado, mientras que en la delimitación de la muestra en este caso se deberían incluir. Entonces ese sería un error. Otro error sería incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, como por ejemplo niños que estén en primero, segundo o tercer grado, o también niños que no estudien o que vivan en otra zona que no sea la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y también seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles, como individuos en este caso mayores, o que no estudien, o que vivan en otro país, o por ninguna circunstancia, en este caso, puedan ser seleccionados para la muestra. Entonces, el primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo de la población. Un ejemplo de error en la selección de muestras es que se tome en cuenta que se realice un sondeo o un censo sobre una determinada, en este caso, preferencia a un candidato electoral, y que se tome en cuanto a la selección de la muestra a individuos que en este caso sean menores de edad o que no puedan votar de una manera legal. Entonces, si se toma a estos individuos como parte de la muestra, sería un error, ya que en cuanto a la delimitación de la muestra de este estudio, deberían de ser, de este censo, deberían ser individuos que sean mayores y que voten legalmente. Entonces, incluir a estos individuos como van a ser menores de edad y que no voten legalmente, sería un error en cuanto a la selección de la muestra. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo continúo con la siguiente parte del tema, que es cómo seleccionar la muestra.
Como ya sabemos, la muestra es en esencia un subgrupo de la población, es decir, un subconjunto de elementos que van a pertenecer a este conjunto definido en sus características al que vamos a llamar población. Con frecuencia leemos y escuchamos hablar sobre lo que es la muestra representativa, o muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a lo que van a ser los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda una población, por lo que vamos a obtener o se vamos a seleccionar lo que va a ser una muestra, y desde luego con esto un subconjunto en donde se vea reflejado el fiel conjunto de la población. Como podemos ver ahí en la imagen, todo lo que es toda la nube representa lo que es la población. Nosotros, para lo que va a ser la muestra, elegimos elementos o unidades de muestreo, que es lo que va a ser el círculo, que va a ser un número de personas, y dentro de este vamos a sacar la muestra, que va a decir el subconjunto dentro del conjunto. Todas las muestras deben ser representativas, por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorios solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de lo que va a ser el muestreo. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver aquí lo que van a ser los tipos de muestras. Vamos a tener básicamente lo que va a ser las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Dentro de las muestras probabilísticas, en este de aquí, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogido para la muestra, y se van a obtener definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de lo que va a ser el muestreo análisis. Como tenemos en la imagen, que este va a ser el muestreo probabilístico, y dentro de esta población escogemos aleatoriamente a las personas que van a participar a las que van a ser partícipes del muestreo análisis. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y también las muestras seleccionadas van a obedecer a otros criterios de investigación. Aquí es donde en esta parte de aquí es donde se va a utilizar los criterios de inclusión, de no inclusión, entre otros. ¿Cómo se va a seleccionar una muestra probabilística? La elección de esta se va a realizar entre la muestra probabilística y la no probabilística, y se hace según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. La principal es que esta puede medir el tamaño del error en nuestras predicciones. Además de que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo dicho error, al que se va a llamar un error estándar. Las muestras probabilísticas van a ser esenciales en lo que van a ser los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales, donde se pretende lo que va a ser una estimación de variables en la población. Estas variables se van a medir y analizar con pruebas estadísticas en una muestra, de lo que se presupone que esta es probabilística y que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. La siguiente, por favor. Sí, es lo que les estaba diciendo. Y aquí, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados va a depender del error en el muestreo, que va a ser posible calcular. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos el grupo de lo que va a ser la muestra y la población.
Entonces, esta generalización de las características o valores de la muestra va a depender del error de muestreo, que es lo que le dije que era el error estándar. Hay otros errores que van a depender de la medición, pero estos van a ser tratados en el siguiente capítulo. Aquí, los errores que para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos, que va a ser calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población, y el otro, seleccionar los elementos muestrales, o sea, los casos, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Buenas tardes, compañeros. Aquí continúa la exposición. Ahora vamos a hablar, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Adelante, siga. Listo, vamos a hablar acerca del cálculo del tamaño de la muestra. Ahora, cuando se elabora una muestra probabilística, uno debe preguntarse en primera instancia, dado que tenemos una población de n tamaño, nos preguntamos, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales que están estas personas, casos u organizaciones que necesito para conformar una muestra? Que esta muestra me asegure un determinado nivel de error estándar, digamos menos del 0.1%, 0.01. Ahora, la respuesta consiste en encontrar una muestra que sea representativa de este universo o de esta población, que tenga una cierta probabilidad de error, esta se tiene que minimizar, y que tenga un cierto nivel de confianza, esta se maximiza, es el complemento del anterior. Ahora, imaginemos que pretendemos realizar un estudio de una población, por ejemplo, en este caso en Manta, las empresas de mi ciudad. Lo primero que tengo que hacer es conocer el tamaño de la población. Entonces ahí ustedes pueden ver que en este caso se usa un programa llamado Stats. Este nos pide varios datos. En primera instancia nos pide el tamaño del universo, cuántas empresas hay. Nos pide un error máximo aceptable, nos pide un porcentaje estimado de la muestra, ya vamos a hablar de cada uno de estos, nos pide también un nivel deseado de confianza. Entonces, adelante por favor. Ahora, en primera instancia, entonces vamos a hablar acerca de lo que es el tamaño del universo o de la población. En nuestro ejemplo, supongamos que hay 2.200 empresas aquí en Manta, haciendo el estudio aquí en Manta. Entonces debemos conocer este dato o uno aproximado. Cuando en el programa se ponen datos por encima de 9.999, ya no se pueden poner datos por encima de ese valor, puesto a que dará igual si es 1 millón, 2 millones o 3 millones, el resultado va a ser igual. Ahora, el error máximo aceptable, este se refiere a un porcentaje del error potencial que vamos a admitir como la tolerancia de que nuestra muestra no sea representativa, es decir, el error que podamos tener, es decir, la probabilidad de equivocarnos. Los niveles de error pueden ir en este programa del 20 al 1%, siendo el 1% lo mismo. Ahora, esto lo puedo explicar con un ejemplo cotidiano. Si yo fuera a apostar por carreras de caballo y tuviera el 95% de atinarle al ganador, tras el 5% de perder, ¿apostaría? ¿Nos hace la pregunta el libro? Obviamente sí, siempre y cuando se le asegura a esta persona que tiene el 95% a su favor. Otro ejemplo, si se hiciera una rifa de un automóvil y te dieran a ti los 95 boletos y solamente quedarían 5 boletos aparte, ¿comprarías las rifas? Sí, porque tendría la máxima cantidad de boletos y sería muy seguro ganar. Entonces, algo similar hace el investigador al definir un posible nivel de error de la representatividad estadística de su muestra. Ahora, sí, ahí estamos bien. Ahora, el porcentaje estimado de la muestra es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la cual esta se suele estimar sobre marcos de muestreo previos ya realizados. Sin embargo, cuando no tenemos estos muestreos previos, usamos un porcentaje del 50%, que esto quiere decir una igual probabilidad, 50% para cada uno en términos de proporciones. Finalmente, tenemos el nivel deseado de confianza. Este nivel deseado de confianza va a ser el complemento del error máximo aceptable. Por ejemplo, si tenemos el error máximo aceptable elegido fue el 5%, el nivel deseado de confianza será el 95%. Entonces, también aquí tenemos los errores normales que se suelen usar, los niveles de confianza que se suelen usar son del 95% y del 99%, hablando del complemento de los anteriores.
Ya con todos estos campos llenos en el programa, lo único que hay que hacer es seleccionar la opción calcular y, bueno, aquí pueden ver los datos que introdujimos al programa: tamaño del universo, 2.200 empresas, un error máximo aceptable del 5%, un porcentaje estimado de la muestra, 50%, un nivel de confianza del 95%, y al calcular encontramos que el tamaño de la muestra va a ser de 327. Este es el número de empresas que necesitamos estudiar para tener representadas las 2.200 empresas de la ciudad, con un 95% de confianza y un 5% de error máximo. Siguiente, por favor. Ahora, otro ejemplo. Supongamos que el gobierno de Ecuador hace una ley que impide a las estaciones de radio transmitir comerciales que utilicen un lenguaje procast, sean groserías o malas palabras. Entonces, el gobierno nos pide a nosotros como investigadores analizar la medida de anuncios radiotelefónicos que contienen este tipo de lenguaje. En primera instancia, es necesario conocer el Estado nos pide que sea en el último mes. Estudiar todos estos comerciales transmitidos de forma radiofónicas en el último mes. Lo primero que tenemos que conocer es cuántos de estos fueron transmitidos en el último mes. En este caso tenemos 20.000 comerciales transmitidos. En el segundo caso tenemos que establecer el error máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra y el nivel de confianza, que va a ser, como ya habíamos mencionado, 5% del error máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra, 50%, y el nivel de confianza, 95%. Entonces, introducimos estos datos en la aplicación. Siguiente, por favor. Introducimos estos datos en la aplicación y nos va a dar que el número de muestra va a ser 377, que es el número de estos comerciales radiofónicos que necesitamos estudiar para representar a ese universo de 20.000, con un del 5%, un nivel de confianza del 95%. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos el nivel del error tolerado? Es decir, lo minimizamos mucho más. El error ahora debe ser del 1%, con un nivel de confianza del 99%. Si hacemos el cálculo, tendremos que estudiar un total de 9.083 comerciales, es decir, nuestra muestra aumenta, porque, como puede apreciarse, el tamaño de la muestra va a ser sensible al error y al nivel de confianza que nosotros definamos en el programa. Siguiente. Ahora, en cuanto al cálculo de la muestra probabilística estratificada. Esto es diferente. La anterior era considerada como muestras aleatorias simples. En la muestra estratificada vamos a encontrar diferentes. Hay ocasiones en las que el investigador tiene que hacer una comparación de los resultados de su investigación entre diferentes segmentos o grupos. Por ejemplo, en un estudio se debe hacer la comparación entre géneros, hombre y mujer. Como hacemos una selección de la muestra de forma aleatoria, puede que tengamos suficiente valor de cada lado como para hacer la comparación, es decir, no habría problema. Sin embargo, ¿qué pasa si hacemos un estudio o minorías, grupos que son minorías? Por ejemplo, vamos a hacer un estudio en la religión, sobre características de ciertas religiones. En Ecuador, como sabemos, la mayoría de personas son blancas. Si elegimos de forma aleatoria nuestra muestra probabilística, vamos a encontrar que la mayor cantidad de personas va a ser católica y muy pocos serán de otras religiones. Entonces, esos datos no nos apoyan para el estudio que queremos hacer. Entonces, aquí es cuando se prefiere optar por una muestra probabilística estratificada. Para entender un poco estos estratos de las variables, pueden ser muchos. Por ejemplo, el estrato de la variable religión serían católicos, cristianos, protestantes, judíos, veganos, budistas, entre otros. Otro ejemplo serían las variables del grado o el nivel de estudio que tengan los participantes, sea preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad o posgrado. Entonces, ahí pueden observar ejemplos. Entonces, siguiente, me parece que es la siguiente. Sí, entonces vamos a hacer un estudio. Pretendemos hacer un estudio con directores de recursos humanos para determinar su ideología y política de trato a los colaboradores de su empresa. Entonces, imaginemos que tenemos una muestra, un universo o una población de 1.176 organizadores.
Entonces, si hacemos el cálculo con los datos ya mencionados, que nuestra muestra debería ser de 298 directivos. Pero ahora nos lo ponen más complicado. Debemos separar, debemos estratificar este valor con el atributo de cada persona, es decir, a qué área de recursos humanos se dedica. Por ejemplo, automotriz, textil, eléctrico y electrónico, papel, entonces debemos estratificarlos. Entonces, lo que aquí se hace va a ser dividir la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. Siguiente. Por cuestión de no irnos mucho a ecuaciones, solamente traje estas dos, que son como el resultado final de lo que hay que entender para poder hacer el estudio. El libro nos dice que la estratificación, esta forma de estratificar, nos aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral. Entonces, en esta ecuación lo que podemos observar es que tenemos el número total de la población, que es 1176, y en la parte superior tenemos el muestreo simple que hicimos, que es de 298. Entonces lo tenemos que dividir. El valor que nos da es de 0.2534. Ahora, en este cuadro que ustedes pueden observar, vemos que el número total del universo es 1176, como ya habíamos mencionado. Esto se subdivide en, lo hacemos en estratos, lo subdividimos dependiendo del área en el que trabaje. Como pueden observar, por ejemplo, en alimentos, bebidas y tabaco tenemos 215. Entonces, lo que tenemos que hacer para sacar la muestra de cada estrato es usar este valor que tenemos acá de 0.2534. Lo multiplicamos por el valor de la población del estrato. Entonces, si multiplicamos 0.2534 por 53, nos da un valor de 13. Y así continuamos con los demás valores. 0.2534 por 109 nos da una muestra de 28. Al final tendremos el mismo número de la población y tendremos el mismo número de la muestra, pero en estratificada. Entonces, esto nos da, una mejor comprensión del estudio. Entonces, eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Emara Moreira y voy a continuar con la exposición. Yo les voy a explicar sobre lo que es el muestreo probabilístico por racimos. Se da en algunos casos que el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos. Cuando el investigador se encuentra en estos casos, se recurre a lo que es el muestreo por racimos o también denominado clúster. En este tipo de muestreo se reduce lo que es el costo, tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo-análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos a los que se denomina racimos. En esa tabla dan algunos ejemplos. En la primera columna se encuentran unidades de muestreo-análisis que frecuentemente vamos a estudiar, y en la segunda columna seguimos con sugerimos posibles racimos donde se encuentran dichos elementos. Por ejemplo, unidad de muestreo-análisis puede ser los adolescentes, y donde vamos a encontrar posiblemente estos racimos en las preparatorias, o en el caso de los obreros, que se van a encontrar mayormente en industria o fábricas, y así sucesivamente. Siguiente. Ya. Muestrar por racimos. Este implica diferenciar entre lo que es la unidad de análisis y la unidad muestrear. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. Y en el caso de la unidad muestral, se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo, siguiente. Ya, el muestreo por racimos supone una selección en 2 o puede ser hasta más etapas, todos con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y dentro de estos racimos se seleccionan los casos que van a medirse.
Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y ahí tenemos un ejemplo que va como quiera de lo más amplio de mayor a menor. En una muestra, por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país, por clústers o racimos, podríamos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos, que ese sería la meta. Luego, cada estado, provincia, se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios, que esa sería la segunda etapa. Cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades o colombias, la tercera etapa. Y luego, cada una de estas se concibe como un universo y de nuevo, al azar, se van a elegir manzanas o cuadras, que ya estaríamos hablando de una cuarta etapa. Y por último, ya la quinta etapa sería escoger al azar viviendas u hogares y también individuos. Siguiente. Ya, ahora, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección? Ya. Cuando iniciamos nuestra exposición sobre la muestra probabilística, señalamos que los tipos de muestra dependen de dos características, lo que es el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección. Nos ocuparemos en este punto solamente del procedimiento de selección. Se determina el tamaño de la muestra, pero ahora nos preguntamos, ¿cómo seleccionamos los elementos muestrales? Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre de manera aleatoria, para de esta manera asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Se utilizan básicamente 3 procedimientos de selección, de los cuales a continuación solamente vamos a comentar 2 que son más importantes y que se utilizan en la actualidad, por ser más eficaces. El primero es mediante una tómbola, muy simple, pero muy rápido. Ya, consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número mayor. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelve en una caja y se van sacando números de fichas según el tamaño de la muestra. Los números que son al azar son los que van a conformar la muestra. El siguiente, que es la selección sistemática de elementos muestrales. Este procedimiento de selección es muy útil e implica elegir dentro de una población un número de elementos a partir de un intervalo. Este último es un intervalo que se determina por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Así nos da una pequeña fórmula la cual nos ayuda a sacar el resultado como quiera la muestra. Sería el intervalo es igual al número de población dividido al número del tamaño de la muestra. Ya, y por último tenemos otro procedimiento de selección, el cual es denominado STAR. Esta es una excelente alternativa para generar números aleatorios. Se encuentra en el programa, se encuentra en un programa que este programa contiene otro subprograma, que para ello evita lo que es el uso de la tabla de números aleatorios. Es ahora lo que es la mejor forma para poder seleccionar a la muestra. Este programa pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos y de esta manera tecleamos lo que es el tamaño de la muestra, elegimos la opción establecer límite superior e inferior, y entonces posterior a esto nos solicita que establezcamos un límite inferior, que sería siempre el número 1, o sea, el primer número, y un límite superior, que va a ser pues el número de la población, que es el tamaño de la muestra. Este mismo programa nos da la opción de calcular y este genera automáticamente los números y así vemos contra nuestro listado a quién o a qué corresponde cada número y esto van a ser los números que pasarían a integrar lo que es la muestra. Ya, siguiente. Ya,
Luego nos mencionan otros listados y otros marcos muestrales. Las muestras probabilísticas requieren la determinación del tamaño de la muestra y de un proceso de selección aleatoria, ya lo mencioné, esto para asegurarnos de que toda la población pues, tenga la misma probabilidad de ser elegido. Todo esto ya lo hemos visto, aunque falta exponer algo que es importante, que precede a la selección de una muestra, lo que es el marco muestral. Este marco muestral constituye un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende de proceder a la selección de las unidades muestrales. Normalmente se trata de un listado que ya existe o una lista que es necesaria confeccionar en el momento del estudio. Los listados existentes de una población son variados, y bueno, y ahí menciono algunas, ¿no? Las guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, listas oficiales de escuela de la zona, bases de datos de los alumnos a una universidad, o de clientes de una empresa, registros médicos, inventarios de productos y almacén, etc. En todo caso, hay que tener una cuenta, hay que tener en cuenta lo completo de una lista. También la exactitud, la veracidad y su fiabilidad. Ya, y por último, ya tenemos lo que son los archivos. En este punto, un gerente de reclutamiento y selección de una empresa quiere precisar si ciertos datos que se presentan en una solicitud de trabajo están correlacionados con el absentismo del empleado. Es decir, si a partir de la información como género, estado civil, nivel educativo y duración en otros trabajos, es factible predecir la conducta del absentismo. Para establecer correlaciones, se va a considerar como población a todas las personas contratadas durante los 10 últimos años, y estas se van a relacionar los datos en las solicitudes de empleo con los registros de faltas. Como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de las solicitudes de empleo. Tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se va a obtener lo que es la muestra. Este determina el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento dividido al intervalo. Obviamente, en el archivo habrán solicitudes de gente que no fue contratada y por tanto no debe, esta gente que no es contratada no debe considerarse en el estudio. Ya, siguiente. Ya, eso es todo de mi parte. En los mapas son un marco de referencia en nuestra muestra de racimas. Por ejemplo, si un investigador quiere saber qué motiva las tiendas de autoservicio, a partir de una lista de tiendas de cada cadena competidora, marca sobre una mapa conceptual, todas las tiendas autorizadas constituyen una población de racimos, pues en cada tienda seleccionada entrevistará a un número de clientes. El mapa permite ver la población, tiendas de autoservicio, por ejemplo, y su localización geográfica, de manera que elige zonas donde coexistan diferentes tiendas competidoras para asegurarse de que el consumidor de la zona tenga todas las posibles alternativas. En la actualidad hay mapas de todo tipo, mercadológicos, socioculturales, étnicos, marítimos, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el tamaño óptimo de una muestra. Tal como se mencionó, las muestras probabilísticas para lo primero, al lector le será muy útil comparar qué tamaño de muestras ha empleado o sugieren diversos metodólogos o investigadores. Por ello se muestran algunos ejemplos que se producen en varias tablas, como lo veremos más adelante, que indican los tamaños de muestras más utilizados o propuestos por diversos autores según sus poblaciones, nacionales o regionales, y los
así como de acuerdo con los análisis que se llevan a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya como podemos ver en el tabla 8.4 observamos la importancia que tiene el tamaño, que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. Las muestras regionales, por ejemplo, las representamos con el área metropolitana de la Ciudad de México u otra gran urbe a más de 3 millones de habitantes, o de un estado, departamento o provincia o de algún municipio o región. Son más pequeñas con rango de 400 a 700 individuos, como lo podemos ver ahí. Las nacionales que tienen más de 1000 individuos, la regional de 100, y las más grandes de 700 a 400 individuos. Siguiente diapositiva, por favor. El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. Por ejemplo, podemos subdividirlas en hombres y mujeres de 4 grupos de edad, o aún más en hombres y mujeres de 4 grupos de edad en cada uno de los niveles socioeconómicos. En este caso ya estaríamos hablando de 40 subgrupos y por ende de una muestra mucho mayor. En la tabla 8.5 podemos ver cómo se describen nuestras críticas de acuerdo con los subgrupos de estudios, según su cobertura, estudios nacionales o estudios especiales o regionales. Como podemos ver en los números de sus grupos, pueden haber ningún o un único grupo de promedio de 5, no 5 o 10, y estos grupos de más de... Por favor, apague su cámara para ver si se le oye mejor. Se le oye entrecortado. A ver. Ahí. Ya, el número de subgrupos, como podemos ver, como iba diciendo, en la población de las organizaciones nacionales, de 200 a 500 a 1000, de 50 hasta 500. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otra tabla que nos va a ayudar a comprender el tema en que estamos analizando. Tenemos un estudio transaccional descriptivo con el mínimo de muestras, va a ser de 30 casos por grupo o segmento del universo. Asimismo, en una encuesta a gran escala, el tamaño mínimo de muestra va a ser de 100 casos para el grupo o segmento importante del universo y de 20 a 50 casos para grupos menos importantes. Causal, tamaño probabilidad independiente, y el experimento o causa experimental va a ser un mínimo de muestra de 15 por grupo. Asimismo, hay que recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que podemos dar. Las probabilidades estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿cómo y cuáles son las muestras probabilísticas? Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación más que un criterio estadístico de generalización. Estas se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. Asimismo, el libro nos menciona que nosotros no vamos a revisar bien las muestras en este capítulo, sino que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13 como muestreo cualitativo. Por el momento se puede comentar que estas selecciones de individuos o casos típicos en extrapolación de las ventajas. La primera es que al no ser probabilística no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar en qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo que dice que es un claro ejemplo de una muestra no probabilística en un estudio descriptivo de la revista Rolling Stone, que fue comentado en el capítulo 5, el cual se basó en músicos, productores, ejecutivos y periodistas, y la segunda fue de 100. En ambas muestras la selección no obedeció a cuestiones de probabilidad, sino que los jueces fueron elegidos por ser considerados expertos. Siguiente diapositiva, por favor. La técnica
involucrar áreas geográficas para hacer muestras al azar y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Los primeros dígitos se refieren a los primeros dígitos del número telefónico que las identifican. Luego los demás dígitos del número que les va a marcar pueden ser generados al azar y de acuerdo con los casos que requiramos para la muestra, que en este caso va a ser N. Es posible reconocer que intercambios son usados de forma primaria para teléfonos residenciales y enfocar el muestreo en ese subgrupo. Así, teléfonos celulares o móviles y aparatos con GPS. Y para mayores referencias de esta técnica se recomienda el link de Tony y Mota. Se encuentra un excelente para ver cómo se conforma. No se oye nada. Hola. ¿Me escuchas? No se le ha escuchado, en esta parte no se le ha escuchado nada. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Como les decía, el muestreo al azar por mercado telefónico en sí es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas que va a involucrar el identificar las áreas geográficas, que pueden ser muestras al azar, y sus correspondientes códigos telefónicos de intercambio, que estos corresponden a los primeros dígitos del número telefónico que se las identifica. Luego los dígitos del número que marcar pueden ser generados al azar, de acuerdo con los casos que requerimos para la muestra. Es posible conocer que el intercambio son usados de forma para teléfonos y por cada muestreo en un subgrupo. Asimismo, es muy útil incluir en muestras a teléfonos celulares o móviles y aparatos GPS. Ya, siguiente diapositiva. Ya, una máxima, como por último tenemos una máxima de muestreo y alcance del estudio. Ya sea que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir los casos adecuados, de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. La mayor parte de las veces, las muestras dirigidas, porque se comentó, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Debido a ello, se ha insistido que la validez externa se consolide mediante la repetición de reproducción del estudio. Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población. Asimismo, en ocasiones, la muestra puede ser en varias etapas. Por ejemplo, primero elegir las universidades, luego las escuelas o facultades, después salones o grupos y finalmente a los estudiantes. Y eso sería todo por nuestra parte, doctora. Bueno, ya en la práctica pues veremos en sus proyectos cada una de las muestras de sus estudios. No sé si en este momento pues quedan ya 2 grupos. Yo pienso que tendremos que dejarlo para el próximo día. Quizás las 25 minutos que faltan, si quiere alguno de los grupos revisar el marco teórico, pues yo estaría disponible. Dejaríamos el resto, los 2 temas que faltan, para el día lunes. Y por favor, si alguien quiere revisar conmigo el marco teórico, yo estaría esperando una vez que salgan todos y por favor me confirman a través del chat. Muchísimas gracias y con el resto de ustedes pues nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Nosotros el grupo 2 para presentar el marco teórico, que aún no lo hemos Perdón, presentado. ¿el grupo? 2.
Ya. ¿Alguien más se va a quedar? Espérese, déjeme ver si mi compañera está. Supongo que sí. Sí está. ¿Y alguien más? Aún faltan la mitad de los grupos, doctora. ¿Perdón? Aún faltan la mitad de los grupos. Sí, y nosotros ya realmente, pues, si no se revisó el marco teórico, se queda sin revisar. Porque hemos tenido ya, o sea, yo podría tener quizás el jueves o el viernes alguna tutoría, pero eso usted tiene que decirlo en el grupo y podríamos, quizás el viernes podríamos ver si podemos hacer alguna tutoría con los que faltan. Pero sí son algunos los que faltan. Apenas, Sí. me parece que apenas fueron 6 los que revisaron el marco teórico. Sí, los que pasaron. Serían 7. Faltan 7. Y faltarían 6, sí. 6 más, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno. Un momento, ya estoy abriendo. No sé si los que se han quedado, por favor, ustedes que se han quedado también quieren revisar el marco teórico. José Carreño y Belén Rizo. No dicen nada. Bueno. Doctora, yo sí, pero es que mi compañera no tiene internet, entonces no sé si lo dejaríamos para el viernes. Bueno, programemos para el viernes con usted. ¿Usted qué grupo es? El grupo 6. Grupo 6. Entonces, por favor, le dice a su compañera para ver cómo hace que estén las dos, ¿no? Ya, listo. Gracias, doctora. Ya, muy bien. Un momento, doctora, ya lo estoy buscando. Es que tenía 2 carpetas. Tiene que estar aquí. Fernanda Zambrano, no sé si se va a quedar, no se va a quedar. Sí, ella está conmigo. Ah, ya, es verdad. Ok. Entonces sería Daniel Carreño, que más bien él se fue a mitad de la clase, seguramente, y dejó abierto su teléfono o su computador. Listo, bueno, doctora. Ahora sí. Okay. Un poco más lejos. Ahí. Ahí. Ok. A ver, antes que nada, revisemos de nuevo, vayamos a lo que es el marco, perdón, los objetivos. Como para... Yo ya les recomiendo que, por favor, los objetivos no son el capítulo 2. El capítulo 2 es el marco teórico. Listo, esto se me fue entonces. El capítulo 1 es introducción o planteamiento del problema. No, creo que es planteamiento del problema. Ahí va 3 ítems. 3 ítems, que sería, uno sería planteamiento del problema, otro sería justificación y otro objetivo. Mire, usted tiene que ver, por favor, tiene que ver en el documento que nosotros les mandamos, referido a cómo se tiene que hacer el protocolo. Ahí al final, en la última página, están ya ese tipo de cosas. O sea, son básicamente 4 capítulos, me parece. El primero es planteamiento del problema, segundo marco teórico, tercero metodología, y después van los títulos de segundo nivel, títulos de tercer nivel, y puede que haya títulos de cuarto nivel. Entonces, marco teórico es el capítulo 2. Listo, eso le modifico ya. Ahorita. Bueno, esto lo modifica después, y lo mismo usted tiene que poner los subtemas de su marco teórico, obviamente. Ya. Listo. Entonces, empezamos marco teórico, como ya habíamos mencionado, con perdón, los objetivos primero. Los objetivos. El objetivo es valorar la práctica de la telemedicina en tiempos de pandemia en la parroquia Loyola Alfaro de Mata. Por ahora ese sería el objetivo, quizás próximamente lo especifiquemos un poco más. Objetivo específico, describir los datos sociodemográficos de la población de estudio, la prevalencia de uso de la telemedicina en la parroquia, calificar la atención médica a través de la telemedicina en la población de estudio,
determinar la patología por la cual se solicita la telemedicina y describir las ventajas y desventajas del uso de la telemedicina. Ok, ya. En el marco teórico, primero empezamos con lo que era el COVID-19. Espera un momento. Ya, empezamos con lo que era el COVID-19. Entonces empezamos explicando con la bibliografía correspondiente del Ministerio de Salud Pública, lo que es el SARS-CoV-2, que es una enfermedad infecciosa, todo eso que más o menos sé. Aquí también tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud. No sé si sigo o... Sí, sí. Sé que le explico un poco más eso. Está bien. Bueno, hasta aquí sería todo lo que es la explicación del SARS-CoV-2. Y al final tiene que poner algo que le enlace con el siguiente tema, porque... ¿Qué le pongo? O sea, ahí tiene que poner un párrafo diciendo, a consecuencia de la pandemia, los sistemas educativos han sufrido muchos cambios y han tenido que adoptar nuevos sistemas para la comunicación, esto no es sistema educativo, esto es sistema de atención de salud. Los sistemas de atención de salud han marcado muchos cambios y se han adoptado nuevos sistemas como es la telemedicina para atender a los pacientes. Algo así, o sea, que no termina abruptamente y empiece el otro, ¿no? Sino que haya como una referencia. Que dé paso a lo siguiente. Ya. Aquí empezamos a hablar acerca de la telemedicina y la telesalud en un enfoque global, donde se mencionan que existen diversas divisiones provenientes de la unión de la tecnología con la información, la telecomunicación, con lo que es la medicina. No se olvide que las referencias bibliográficas no van en mayúsculas y no van todo el nombre completo, no va el apellido. Y bueno, puede poner el apellido y normalmente es el apellido y el año, ¿no? Esas son cosas pequeñas, pero de todas maneras, para que ustedes vayan corrigiendo esas cosas. Y que todas tengan el mismo, ustedes han adoptado las normas APA, entonces tienen que hacerlas exactamente, todas con las mismas características que dice la norma APA, ¿no? Lo que pasa es que al parecer... usamos la opción directa donde se hace la cita automáticamente. Solamente pero ahí mismo en la cita automática pueden ustedes ponerlo. Sí, correcto. Entonces la compañera sí, pero es que el archivo donde saqué la información en la página daba directo el enlace para sacar la bibliografía ya de una vez. Entonces puse que la bibliografía saliera en APA, pero salió en la 6ª edición. Entonces creo que por eso es que sale con mayúscula. Ya, no bueno, sale, sí. Pero entonces, si ustedes ninguna página me da en la 7ª edición. Si ustedes van a adoptar todo lo de la 7ª edición, tienen que hacerlo en todas, exactamente en todas las citas, no en unas sí y en otras no. ¿Ok? Correcto, eso lo modificamos ahora. Ahora, aquí tenemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, es la telemedicina. ¿Cómo la define la Organización Mundial de la Salud? Hasta aquí ya es todo esto de aquí. Ya. Aquí, ¿cómo se define en otros ámbitos? Los aspectos relevantes de lo que es la telemedicina, telesalud, que se produce gracias al desarrollo de las TICs tecnológicas en salud y con su correspondiente cita. Ahí más o menos es un enfoque global de lo que es. Ahora seguimos a lo que es la telemedicina en tiempos de pandemia. Yo supongo que aquí también tenemos que hacer un párrafo para enlazarlo, me supongo. Sí, puede ser. Porque se supone que esto es un documento ejecutivo que se lee todo de corrido y tiene que tener una continuidad, no cosas separadas, ¿no? Claro. El proyecto es el hilo conductor, entonces el proyecto de ustedes, ¿no? La investigación. Sí. Entonces, en algunos casos se tienen que referir a su investigación y en otras a algo que sea un vínculo con lo anterior, ¿no? Sí. Entonces, aquí hablamos un poco acerca de cifras, no cifras, pero valores. Por ejemplo, se prevé que hay un importante número de la población mundial que vaya a contagiarse con el SARS-CoV-2
Hacemos énfasis en que la consulta con las personas se ve postergada debido a este colapso que existe. Entonces, por eso se opta por la telemedicina. Aquí explicamos que es algo nuevo. Y me parece que yo supongo que aquí esto es telemedicina en tiempos de pandemia. Quizás haría falta algo más, no sé usted qué diría. O sea, ahí tendrían que ver qué tipos o sea, normalmente qué tipos de patología son las que se... Eso está más abajo. ¿Eso está más abajo? Ah, bueno, Sí. entonces... Por ejemplo, aquí vamos subdividiendo. Afectación de la pandemia en atención presencial. Aquí habla de cómo se ha visto afectada entonces está la bien, atención. porque tampoco debemos de poner demasiado, que seamos muy puntuales. Entonces, si usted va a poner lo otro más abajo, no pasa nada. Aquí tenemos la clasificación. Ok, sí, está bien. La clasificación, y aquí tenemos teleconsulta, lo que significa, las citas, teleeducación, también con las citas, telemonitoreo con la cita, y aquí ya seguimos a lo que es el uso de la telemedicina. Aquí ya nos vamos con lo que usted también mencionaba. Entonces, aquí se empieza a considerar cómo se le ha dado el uso desde hace mucho tiempo, realmente la telemedicina existe desde el 95 al 2015 se vio que se usaba, pero muy poco, y tuvo este incremento exponencial en estos años, desde el 2016. Aquí se hace un estudio, este es un estudio que de estos mismos años hace una recolección de diferentes casos clínicos subidos a las diferentes bases de PubMed, Cochrane, todas esas bases de datos, donde yo saqué esta imagen de ese estudio donde seleccionaba las diferentes partes de la medicina donde se realizaban la telemedicina. Entonces, aquí como pueden ver, estudios publicados en atención primaria, hay 52. 20 en prevención a distancia, telediagnóstico hay 1 y así. Entonces, este aquí fue complicado encontrarlo, pero yo creo que es lo que más se aproxima a lo que es el uso de la telemedicina y cómo se subdividen las diferentes regiones en cardiología, dermatología, oncología, medicina pediátrica, etc. O sea, esos son especialidades y los números que son, no. Los números. ¿Es el número de consultas? La cantidad. Sí, el número de consultas publicadas, el número de consultas publicadas que hubieron desde el 95 hasta el 2015. Pero estudios publicados en las diferentes bases de datos. Puede que haya habido más, pero no han sido publicados. ¿Eso que es una revisión sistemática o qué? Era una revisión sistemática, según recuerdo. O solo revisión. Más luego busco Déjeme ver, creo que puedo acceder al... Porque bueno, eso es interesante para ver... a lo mejor ahí en esa revisión sistemática hay otros datos que van a servir después para comparar su estudio. No sé. Bueno, la vamos a tener en cuenta. Revisen bien porque aquí puede servir para la discusión del estudio. Aunque claro, habrá... Un dato importante aquí. Consulta. Sí. Consulta. Sí. Televigilancia y... Sí, aquí... Telediagnóstico. Sí, exacto. Habla un poco más acerca va dividiéndolas, cómo se han usado. Entonces, aquí un breve comentario acerca de este cuadro. Ya. Y ahora sí vamos a la versión de medicina. Este fue otro estudio que fue medio complicadito encontrar también, que es del año 2014. No sé si es viejo, pero es de lo mejorcito que pude encontrar. En el cual se hace un estudio a pacientes mayores de edad para poder observar cuál es Son pacientes crónicos en este estudio. Pacientes crónicos, el Valcronic se llama el estudio que fue hecho en España, para poder observar la valoración que tienen los pacientes mayores sobre la telemedicina, ya que estos son tratados con telemedicina. Y aquí se puede observar los valores de confianza, 95%, donde esta cantidad de pacientes... ¿Cuál es? La satisfacción fue del 80... A ver, su enfermedad, este porcentaje, 83.9% afirmaron hacer un uso más seguro. 83. ¿Qué más? Sí, y 87 dijeron que conocen mejor su enfermedad gracias a esto. Entonces, el estudio se puede determinar que los pacientes en gran medida están satisfechos con el uso de la telemedicina y supone para ellos más beneficios que riesgos. Pacientes mayores de la tercera edad. Claro, más o menos ustedes tienen que hacer un índice parecido a esto.
para valorar Sí. la ventaja, desventaja el, o valorar el uso propiamente dicho, ¿no? Las ventajas y sí, en el desventajas, estudio, no sé exactamente cómo ustedes van a organizar ese esas objetivo. están más abajo, sí. En el estudio hablaba sobre la encuesta que habían usado. La estuve buscando, pero hasta el momento no la encuentro. De todas maneras, tengo que hacer más investigación Claro, en cuanto a la tendrían que encuesta que ver, pero utilizaron. aquí lo que se ve Menciona. que para valorar la satisfacción utilizan como 3 parámetros, se ve ahí. 3 parámetros que Sí, es más fácil, el fácil manejo, por lo ayuda otro cuando se es hizo la enfermedad. ayuda, conoce mejor la enfermedad y es un uso más Sí, seguro de la medicación también. O sea, bueno, esto puede ser parcial también, a lo mejor hay otras cosas más, lo ideal sería eso, buscar la encuesta para que utilice una similar en el estudio de ustedes. sí, correcto, doctora. Luego sigue lo que son las ventajas de la telemedicina. Entonces aquí un breve concepto acerca de lo que vamos a hablar y aquí empiezan ya los beneficios de la telemedicina. Presenta beneficios a 3 niveles. Niveles del estado de salud del Ecuador, es decir, el Ministerio de Salud, niveles a los pacientes y niveles a los profesionales, beneficios a los profesionales. Los beneficios a los profesionales, según el estudio consultado, no fue mucha, puesto que ellos tienen contraposición con la telemedicina, puesto que no pueden observar a los pacientes. Claro. Entonces, lo más fueron los contras, las limitaciones para parte de parte de los profesionales que de parte del pueblo. En cambio, los pacientes decían de que era muy fácil para ellos acceder, era fácil, no gastaban dinero en lo que es el viaje y más que todo su salud. Claro. Entonces, esto es un poco acerca de los beneficios. Y acá tenemos las limitaciones. La limitación más importante dentro de esto de aquí nosotros no lo habíamos considerado, al menos hasta que lo leí, es la información. Una limitación importante es la información, el intercambio de información, ya que al estar en base de datos tecnológicos pueden ser robados, pueden ser manipulados. Una persona importante que use la telemedicina tiene que dar sus datos por medio de Internet y estos pueden ser claro. sustraídos Inseguro. Claro, en caso de que no exista un buen sistema. Y actualmente no existen buenos sistemas para la telemedicina, más que reuniones por Zoom, por ejemplo, y Zoom es una plataforma confiable, se puede acceder a ella rápidamente. Entonces, ese es un dato importante. Y otro punto importante, la telemedicina no se debe implementar en lo que son las emergencias y las urgencias. Esto corresponde también déjeme mostrarle acá arriba, no me pasé, en el cuadro que me pareció interesante, aquí está, aquí donde se ve que en emergencias, en teleemergencias no hay casi casos. ¿Por qué? Porque no debería ser utilizada en emergencias sanitarias, en emergencias de los pacientes y en urgencias. Se debe más que todo acudir a un centro de salud. Claro. Eso fue un poco de lo que pudimos encontrar. No sé si nos faltaría más información, si usted Yo creo nos dice que nos falta algo más. Quizás ahí lo que ha faltado un poco que sería el objetivo de los tipos de patología que se ven en telemedicina. O sea, porque ahí no he visto yo por ahí que esté en ningún lado. Este cuadro, doctora, aquí la patología pero más... los tipos de patología, esas son las especialidades, pero por ejemplo, claro, sí. ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué prevalencias hay? A lo mejor eso tendrían que, no sé. Claro, tengo que investigar aún más de eso. Sería bueno porque si no tienes nada referido a ese objetivo, porque ustedes van a ver el tipo de patología, ¿verdad? Sí, tienes razón. Entonces quizá tendrían que buscar así, y claro, las de Ecuador pueden ser distintas de las de otros países, pero de cualquier manera sobre todo son las patologías de atención primaria de salud, o si son especialidades, las especialidades con mayores prevalencias, como diabetes, qué sé yo, como hipertensión arterial, no sé. Eso es lo que ustedes tendrían que buscar un poquito más como para también después poderlo referir, si es que hay datos, poderlo referir cuando ustedes tengan ya los datos. Listo, doctora, eso vamos a hacer entonces. Yo confío que en el momento que ustedes ya vayan a recoger los datos ya habrá más publicaciones sobre telemedicina.
Porque espero eso que se sí. está haciendo y seguro que hay otros estudios referidos a este tema. Entonces, a lo mejor ahí ustedes en noveno tendrán que revisar otra vez la literatura y a lo mejor encuentran otros estudios que ya están hechos. Y eso les va a facilitar también después, cuando ya tengan los datos, hacer la discusión. Pero bueno, hasta el momento, básicamente tienen bastante, porque esto es un estudio casi exploratorio, casi, porque no se ha hecho estudios similares, hay poquitos. Entonces, está entre exploratorio y descriptivo, porque Sí. realmente es un estudio que no tiene otros que le precedan o muchos que le precedan, sino son poquitos, y peor en la pandemia, o sea, porque la pandemia es como más especial, ¿no? Entonces, Claro que sí. Bueno, tocará buscar yo creo que está información bien, todavía sobre yo el creo que tema. está bien. Quizás eso, cuando ustedes hicieron los cinco artículos del análisis crítico, Sí. ¿cuáles eran básicamente? Bueno, ese que es la revisión, el de España, ¿qué más? No, el de España todavía no estaba en su momento, teníamos otros, pero luego cuando ya fuimos armando, es que por ejemplo, para hacer su trabajo fuimos buscando información y viendo lo que creíamos importante, pero al hacer el trabajo ya vimos que había otras cosas que podían ser un poco más importantes. Sí usamos algunos de los que mencionamos en el trabajo, pero no todos. Me parece que solo usamos 3, Ah, ya. porque encontramos otros artículos. Esta es toda la bibliografía que tenemos. Encontramos otros artículos más llamativos, más actuales. Ya, ya. Ok, bueno, lo ideal sería que se analice o se investigue el resultado de esa telemedicina en una población determinada, que eso es lo que van ustedes a mirar. Primero la prevalencia, que bueno, eso no hay datos de prevalencia, no hay datos en absoluto. Pero bueno, eso ya será un estudio, diríamos, genuino, o sea, porque lo de ustedes va a ser único en ese momento, ¿no? Porque hay muy pocos estudios similares. Entonces, bueno, yo creo que está bien, para el marco teórico que se tiene, está bien. Quizá un poco meterse más en ese estudio de España que ya han hecho, y han hecho satisfacción de usuario, que es ventaja y desventaja desde el punto de vista del usuario. Yo pondría, yo no sé si eso les dije, como enfoque del estudio, que sea un enfoque mixto. Y ustedes pueden hacer una encuesta, pero también hacer entrevista a los pacientes. No, a los médicos. O sea, o al contrario, o puede ser el estudio, la encuesta a los pacientes, la encuesta sería a los pacientes. Y después complementarla con una serie de entrevistas a los profesionales para que ellos digan, bueno, qué ventaja y desventaja tiene la telemedicina, qué les parece bien, en qué mejoraría, en qué no mejoraría. O sea, complementar lo que digan los pacientes. Eso me parece que sería, ya que no hay fuentes que digan más, entonces sería un estudio mixto, descriptivo, pero mixto. Sí le comprendo, doctor. Estaríamos viéndolo también. Ahí tendrían ustedes más información, por eso, porque ya el médico les va a decir su punto de vista y podrían coger algunas especialidades y hacer pueden ser 3 o 4, pueden organizar 2 instrumentos, uno que es la encuesta y otro que es una entrevista que puede ser lo más cerrada posible para que la apliquen a todos, a esos médicos. Claro que aunque sea semi-cerrada, semi-estructurada, porque siempre el médico siempre tiene algo más que decir, entonces sí es bueno la información que él dé cualitativa, ¿no? Puede haber una pregunta o dos abiertas que puede, diríamos, enriquecer los resultados también. Entonces, hacer una guía de entrevistas semi-estructurada
para los médicos y lo ideal sería que consigan Encontrarla. la encuesta Sí. de España y adaptarla al medio y adaptarla a su objetivo. A lo mejor si tienen que meterle una o dos preguntas o las preguntas que sean adicionales las pueden meter. Pero partir ya de una base de una encuesta que haya sido aplicada. ¿Ok? Listo, doctora. Ahí Entonces está. eso sería. Entonces, por favor, lo que tendrían que hacer es corregir ya la nomenclatura y los títulos y ese tipo de cosas y ya ponerse a hacer la metodología. Listo. La metodología la vamos a empezar a trabajar, pero de todas maneras, ¿cuándo usted revisaría la metodología? Bueno, Para tenerla por eso yo estoy preocupada. Lo que quiero es terminar de revisar el marco teórico, porque vamos a comenzar la metodología sin terminar el marco teórico, no vale. Yo, una vez que se terminen las exposiciones, vamos a ver lo de la operacionalización de variables para tener claro, en función de su proyecto, qué variables son las que van a intervenir en función del objetivo, etcétera. O sea, ya preparar las encuestas, preparar los instrumentos con los que se van a recoger la información, que prácticamente la operacionalización de variables es eso, ¿no? Tener claro cómo se va a recoger la información. Y bueno, los demás ítems, que es el universo de la muestra, el tipo de estudio, todo eso, eso lo pueden ir haciendo. Cuanto antes mejor, porque vamos a tener también algunos días de vacaciones, ya mismo llega carnaval. Doctora, ¿podemos usar el mismo programa que habla Sampieri, el STATS? Mire, para el cálculo de muestra hay muchos programas. Puede ser el STATS o se meten ustedes en internet y ponen cálculo de muestra y ahí le piden lo mismo, le piden la población, el universo población, le piden el error estándar, le piden el nivel de confianza. Y la probabilidad. Y la probabilidad que normalmente es 50%. 50, sí, 50%. A veces ni siquiera hay que ya está metido en la fórmula, entonces ni siquiera le piden, sino que ya está. Entonces, pero lo más importante es eso, la población y el error y el nivel de confianza. Entonces, hay cualquier cantidad de programitas. Listo, doctora. Que no tiene que ser el STAP, porque a lo mejor no está disponible, pero si lo consiguen, perfecto. ¿Ok? Bueno, sí. Entonces, yo lo que quisiera que usted me ayude para ver si el resto... Sí, voy a escribirlo a mis compañeros. Podemos tener una hora y media, o 2 horas incluso, 2 horas el viernes. Yo el viernes termino a las 11. Las clases. Entonces sería... Entonces, a partir de las 11 podría ser. Ya. Y usted me lo va diciendo por el... Le envío en el grupo. Por el grupo o me lo dice directamente. ¿Ok? Correcto, Muy doctora. bien, entonces, perfecto. Le felicito que, miren, un tema que no había mayor cosa, ya está armado y eso es importante. Ok, entonces sigan adelante y organicen para ya que quede todo solo con la revisión final, pero ya que esté con el formato del protocolo, con la portada. Bueno, el resumen tienen que hacerlo al final, pero el índice, etcétera, etcétera, eso ya vayan poniendo en el documento todo eso. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y nos veremos. Bueno, el lunes que viene creo que es carnaval, me parece. No tengo ni idea. A ver, si no estoy mal, claro, lunes y martes, carnaval. Entonces nos veríamos el miércoles, por eso les digo que ustedes tienen que correr. Y sí sería el viernes tengamos esas 2 horas de tutoría para a ver si se termina ya de una vez todo lo que es marco teórico. Muy bien, doctora. Sí. Bueno, entonces nos estaremos viendo, ya digo, después de carnaval, obviamente, porque 15, 16 y después 19 me parece, el viernes creo que son las elecciones
En la universidad, bueno, el viernes no tienen ustedes clase, pero de cualquier manera sí es una semana casi perdida, la próxima semana. Ok, que pasen muy bien y tengan mucho cuidado, cuídense mucho en carnaval. Usted también, doctora. Ya, que pase bien. Chao, chao.